Desde 1979 se encabeza la lucha democrática del magisterio. Sabemos que en nuestro país los sindicatos fueron corporativizados al servicio de las empresas o al servicio del gobierno en turno, y el movimiento magisterial busca romper ese control corporativo y se conforma la Coordinadora Nacional de la Educación en 1979. Es desde ese momento cuando el magisterio democrático viene cuestionando todas las políticas del Estado, de un Estado priista, después de un Estado panista, y se plantea alternativas, ¿no? Desde la democracia sindical hasta proyectos educativos alternativos. Entonces, ese rechazo, esa movilización no es nueva, sino más bien se acentúa con la reforma, esta llamada reforma educativa, porque atenta, como decía el compañero Carlos, contra los derechos laborales fundamentalmente, y le va a garantizar al Estado, pues nuevamente lo que ellos dicen que perdieron, pero que nunca han perdido, el control de la educación. Ese es, digamos, el punto central que habla del rechazo. Los maestros organizados decimos, no podemos seguir aceptando políticas impuestas desde el exterior con organismos mundiales. Había que apuntar que incluso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien lo encabeza o quienes lo encabezan, fueron invitados a la OCDE a recibir instrucciones de esta reforma, de los beneficios de esta reforma. No solamente el Estado estuvo vinculado o de acuerdo con esta reforma, sino el propio sindicato, o más bien la cúpula del sindicato, se acercó a la OCDE para ver las ventajas de esta reforma. O sea, el Estado no se aseguró que ellos tuvieran esa información, sino el propio charrismo que llamamos nosotros también fue convocado a estas reuniones. De ahí que los maestros democráticos organizados en la CENTE decimos, no podemos aceptar estas políticas del exterior. Debe haber una política educativa que responda a los intereses de este pueblo, en estos momentos que estamos viviendo de bastante depredación de parte de las políticas neoliberales en todo el mundo y en particular en nuestro país. Esa es la fundamental resistencia, pero además de las características de nuestro país. Se nos aplican reformas generales, estandarizadas a todo el país, cuando las condiciones en diferentes regiones y en diferentes estados pues son muy claras, son muy patentes. No es lo mismo el Distrito Federal que Chiapas, que Oaxaca, que Guerrero, que el norte. Son situaciones muy diferenciadas. Sin embargo, en los exámenes, en los planes de estudio, se nos generaliza. Es decir, las mismas condiciones las tenemos todos. No es cierto. En este país sabemos que no son las mismas condiciones. Por eso también la CENTE plantea, bueno, tenemos que diferenciar esas condiciones que existen en los estados a partir de proyectos educativos alternativos. Y así tenemos no solamente la lucha contra esta reforma, sino en diferentes estados ya se han trazado diferentes proyectos. En Oaxaca, el Programa Estratégico de Transformación Educativa de ese estado, en Guerrero, en Michoacán, ¿sí? Ahora nuestros compañeros de Veracruz también están en ese tenor, en Chiapas, o sea, diferentes estados ya han generado propuestas educativas alternativas desde hace años. Y hoy se tratan de impulsar a partir de que esta reforma pues nos golpea drásticamente, ¿no? Y la lucha va también en ese sentido, no solamente por reivindicar nuestras condiciones de trabajo. Las hemos perdido, nosotros decimos, con esta reforma los maestros perdimos todos nuestros derechos. Y hemos enfatizado, el único derecho que tenemos es a ser despedidos, es el único derecho. Porque si no vamos a cursos, si no presentamos el examen, si reprobamos el examen, o sea, todo nos indica que hemos perdido nuestros derechos. Y sufrimos las consecuencias si no acatamos esta política que nos plantea la Ley General de Servicio Profesional Docente. Por eso tanta resistencia en esos dos terrenos, ¿no? En el terreno de que la propuesta educativa no corresponde a las necesidades de este país y hemos perdido los derechos laborales. Además de que nosotros hemos planteado siempre que las condiciones del magisterio pues no son las mejores. Simplemente mencionemos el último aumento salarial de 3.5%. Y así ha sido a lo largo de todos estos años, salvo el movimiento de 1989, así ha sido un deterioro constante, al igual que todos los trabajadores de nuestro país, también del magisterio. Precisamente el movimiento de 1989 es por la caída salarial drástica. Los maestros salimos a las calles y decimos, esta profesión ya no es la que, el salario no es el que merecemos los profesionales de la educación, en este caso de la educación básica, y por eso salimos a las calles. Hoy el debate fundamental es el proyecto educativo, un proyecto educativo que decimos se tiene que construir
con este país, con los trabajadores de este país, con los campesinos de este país, con los docentes de este país, con las comunidades escolares de este país. Si nosotros lo tenemos que construir porque debe responder a nuestras necesidades. Porque miren, reformas van y reformas vienen y el fracaso de la política estatal sigue. Si habría que hacer una evaluación, lo primero que habría que evaluar es que las políticas educativas han fracasado. No es la primera reforma. En 1992, con Salinas de Gortari como presidente y Zedillo, se nos impone una reforma educativa. Luego con Calderón en el 2007, donde se genera una nueva visión que es un enfoque por competencias, basado fundamentalmente en el desarrollo de habilidades de los alumnos. Alumnos que estén preparados para hacer mano de obra barata. Ese es el proyecto del enfoque por competencias. No es un proyecto educativo, más bien es un enfoque donde se prioriza el desarrollo de habilidades de los alumnos. Y hacia allá nos llevan a los maestros. Y como toda reforma nos dicen, esta es la reforma efectiva. Es decir, con esta reforma el país, la educación, ya sale de la crisis, del atraso que estamos teniendo. Y bueno, pues si en el 92 de Zedillo nos decía que esta reforma, con el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica, se resolvía el problema educativo, ¿por qué en el 2007 nos dicen que no? Que es necesaria otra reforma educativa para que el país salga de la crisis que tiene. Y ahora nuevamente, con la llegada el nuevo arribo del PRI, nos dicen que con estas reformas, entonces sí la educación va a salir de la crisis y sí vamos a tener una educación de calidad. Es decir, cada que viene un nuevo gobierno o una nueva reforma, nos dicen que esta sí es la que nos va a sacar de la crisis educativa. ¿Y quiénes son? Pues es el mismo Estado, son los mismos partidos los que hacen las reformas, sin el consenso de los trabajadores de la educación, sin el consenso de los padres de familia, sin el consenso de las comunidades. Por eso decimos que estas reformas pues, están condenadas al fracaso. O sea, reformas que no estén basadas en la participación de los principales sujetos de la educación, pues están destinadas al fracaso. Por eso decimos que corresponden a intereses ajenos. Ahora, si el magisterio ha venido estando en lucha y demostró su rechazo total, pues había que desprestigiar al movimiento democrático, precisamente para que la población pudiera cuestionar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y le pudiera dar un aval a la reforma educativa. O sea, no es casual la campaña de desprestigio, es para detener al principal bastión que se oponía a la reforma, a la Coordinadora Nacional, a la CENTE. Por eso la campaña insistente, porque ¿quién deterioró la educación? Pues el Estado, los funcionarios, secretario de Estado que venía de la SEP, secretario que se iba, estaba coludido siempre con el CENTE. ¿Quiénes otorgan las plazas en la SEP? El Estado, la Secretaría de Educación Pública. No la otorgamos los maestros las plazas. No es el CENTE quien otorga las plazas, es la propia SEP quien las otorga. Entonces, si hay aviadores, si hay excedentes, pues el Estado los generó con su política corporativa. Con su sindicato corporativo generaron todas esas irregularidades de corrupción, de exceso de gente, de exceso de personal. No somos nosotros, como decía Carlos, se nos achaca la crisis educativa, pero también se nos achaca el exceso de gasto administrativo, cuando nosotros no tenemos ninguna forma de manejar recursos. Es la propia SED y es el propio CENTE. Entonces, todo esto que nos están planteando es consecuencia de ellos y de sus políticas. No de la lucha magisterial, no de los maestros democráticos, sino toda esa política corporativa que han tenido a lo largo de estos años. Por eso rechazamos toda esa campaña de desprestigio, pero también queremos ofrecerle a la sociedad una alternativa. El próximo 13, 14 y 15 de junio tendremos nuestro Congreso Nacional en el estado de Veracruz, en la capital, en Jalapa, para seguir generando nuestra propia alternativa. Muy bien.